muy importantes como programas especiales administrados de la Y Presidencia dicho de la de paso, República. debe ser uno de los infiltrados de la sociedad civil. Bueno, eso vamos a dejarlo para el final, conversar sobre eso. Pedro Luis, ¿cuál ha sido el propósito fundamental del presidente Danilo Medina de crear en su gobierno una dirección de programas especiales y además escrito a la Presidencia de la República? Bueno, creo que lo importante es recordar que el presidente presentó durante la campaña electoral un programa de gobierno que fue elaborado en varios años de trabajo por equipos técnicos multidisciplinarios, y él se comprometió a hacer por lo menos todo lo posible para cumplir lo que en ese programa de gobierno se había planteado. Entonces, eso es para luchar contra la pobreza, ¿verdad? En el programa de gobierno, uno de los ejes clave de ese programa son algunas metas sociales. Reducir o intentar por lo menos reducir por lo menos 1 millón de personas que viven en la pobreza, salgan de la pobreza, generar empleo, etcétera, etcétera. Una de las características tradicionales de las políticas sociales del país, no es la única, pero es una de las que más influye en la falta de efectividad, es la dispersión de organismos que trabajan y son responsables de ejecutarlo, y por lo tanto las dificultades para que se coordinen y trabajen con un plan único. Entonces la Dirección General de Programas Especiales nace en un decreto con la idea de contribuir a coordinar la gestión de todo el gobierno alrededor de algunas metas clave en ese programa. Básicamente metas que tienen que ver con inclusión social. No asistencia social, sino inclusión social. En principio se han definido 3 grandes campos. El tema de la alfabetización, pero la alfabetización entendida no solo como aprender a leer y escribir, sino como una parte de un esfuerzo mayor de inclusión. Un segundo plan que tenemos la responsabilidad de promover, de impulsar, es el de atención integral a la primera infancia, que es el plan que acaba de iniciar esta semana se acaba de presentar. Un tercer plan, un tercer bloque de planes, porque ahí no es único, sino varios, serán cuando se anuncien los planes de desarrollo local integral participativo en unas 67 comunidades que han sido seleccionadas por ser aquellas que tienen las peores condiciones de vulnerabilidad y que agrupan un poco más de 1 millón de personas. Entonces, en este momento, el que acaba de anunciarse de esos planes es el de atención integral a la primera 67 comunidades. Sí, pero entendiendo por comunidad es un criterio en este caso bastante amplio, en algunos casos en la provincia entera. Sí, porque si tú dices que abarca ¿cuántos millones de personas? No, alrededor de 1 millón. Entonces son comunidades grandes. Sí, pero la mayoría de esa población en realidad está en 5 ciudades. Ese está en carpeta todavía. Estamos incubándolo. Ahora es importante porque una característica de estos planes en el marco de Quisqueya Sin Miseria es que no son planes verticalizados, no son planes burocráticos, sino que responden, por un lado, a la idea de coordinación de todo el gobierno, no de duplicar, sino de fortalecer la acción coordinada. Por el otro lado, se sustentan, la idea es que se sustenten todos en una amplia participación y movilización de la sociedad y explorar nuevas formas de articulación Estado-sociedad. Esto de primera infancia va a ser un excelente experimento. Experimento en el buen sentido de la palabra, una experiencia excelente. Y una tercera es justamente el foco, focalizar, pero ya no focalizar en términos de porque alguien gana por debajo de tanto, sino focalizar en términos de comunidad, de desarrollo integral de comunidades. Invertir en que la gente supere en alguna medida los niveles de pobreza en que se encuentra. Generar capacidades y oportunidades para que superen. Más que transferir pequeños recursos. La tarea de estos planes va más por el lado de desarrollar oportunidades y capacidades. Bueno, esos pequeños recursos tú te refieres seguro a los planes sociales que se han ejecutado hasta ahora y que han incluido o han supuesto una inversión de 40.000 millones de pesos
en transferencia de 600 pesos en un programa Comer Primero, de 200 y pico pesos para enviar un niño a la escuela. Es decir, sumas que en definitiva no cumplen el objetivo, porque 250 pesos para enviar un niño a la escuela, o 288, que es el promedio de lo que lo han recibido, parece como que no hay ningún incentivo importante. Entonces, ustedes están transformando eso en políticas que sí representen una inversión para incentivar a la gente. Mira, digamos que son complementarias. O sea, las llamadas transferencias condicionadas o programas focalizados son concebidos por definición como programas temporales, como programas incluso en la mayoría de los países son financiados con recursos de préstamos, cosas que son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, estos esfuerzos que buscan más generar pero es que, Pedro, aquí se abarca tanto que a lo mejor tenían que haberlo hecho con mucho menos personas para que funcionara con la pobreza. Porque, por ejemplo, en Brasil yo tengo entendido que el equivalente a la transferencia de un medio salario mínimo es más grande. Entonces, medio salario mínimo puede ser que incentive a una familia, le ayude realmente, pero aquí la mayor asignación de los 600 pesos de Comer Primero, 700 que puede llegar, llega. Lo que da es para una libra de arroz para una familia por cada día. Entonces, eso es realmente un incentivo a salir de la pobreza, darle una libra de arroz a una familia promedio de 4 o 5 personas cada día. Una libra de arroz incentiva a salir de la pobreza. Pero quizás lo fundamental no es la libra de arroz, sino que lo que implica la condicionalidad para recibir esa libra de arroz. Sí, pero alguien le dio seguimiento a eso. Ese es el fallo, o uno de los fallos. Yo creo que, o nosotros pensamos en general que, como decía al principio, este tipo de programas son necesarios, porque las personas que lo reciben, las familias que lo reciben, son aquellas que están en las peores condiciones de exclusión, o por lo menos así son pensados. Un plátano para enviar a los niños a la escuela. Lo que ocurre es que no son suficientes las personas para salir de la condición de pobreza. La pobreza no tiene una explicación única, o sea, la pobreza es expresión de un proceso más complejo, sistémico, de determinantes, de causales, que si no los atacamos en su conjunto es muy difícil que una familia salga de allí. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, se necesita desarrollar capacidades, posibilidad de trabajar, posibilidad de mejorar su nivel educativo, fortalecer su organización social y comunitaria y abrir espacios de participación para que se empoderen, sembrar nuevas posibilidades de emprendimiento y sobre todo un enfoque de derechos, o sea, no un enfoque desde la perspectiva solo de suplir necesidades. Ahora, las familias que lo reciben, esas transferencias, sin duda han sido beneficiadas. Es difícil que con eso logren salir de la pobreza, con eso solamente. Y tal vez digamos que es una migaja que se deja caer de la mesa. Algo es algo, como cuando tú le das a una persona en la calle 50 pesos o 20 pesos para que se coma un plátano. No le va a resolver su problema, no le ayuda, pero tú sabes que no está resolviendo nada. Sí. Entonces, lo que intentamos desde esta idea de Quisqueya sin Miseria es complementar ese tipo de abordajes que más o menos han predominado con otros abordajes que van más por la línea de fortalecer, digamos, las redes institucionales de protección social. Importante que estas familias tengan acceso a buena educación, que tengan acceso a adecuada atención de salud y además que quienes han estado excluidos, a quienes no les ha llegado esa oportunidad, digamos, de ser cubiertos por esos sistemas, puedan hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando ahora mismo con los dos extremos, o sea, los que tradicionalmente se quedaron excluidos del sistema educativo y se quedaron como analfabetas, aún teniendo ya 15 años o más de edad, siendo adultos, y ahora vamos a trabajar con los menores de 5 años. Casi una vergüenza que nosotros hasta ahora no tuviéramos una adecuada... ¿Qué es lo que van a hacer? Se anuncia cuántas guarderías, digamos. Guardería no es la expresión, porque guardería es como un almacén, deja eso ahí guardado, pero la gente lo entendería como... infantil. ¿Cuántos centros van a instalar? Mira, el plan
en realidad desde el punto de vista de la prestación de servicio, porque no es solo prestación de servicio. ¿Tú puedes compartir con nosotros los componentes? Porque creo que hay 5 grandes componentes. Sí. Bueno, Juan, vamos a esperar entonces la respuesta. Yo creo que hay 5 componentes. El plan incluye, en primer lugar, toda la parte de prestación de servicios directos, incluye 2 grandes estrategias, digamos. Las estancias infantiles, que nos gusta más llamar los centros de atención integral. Centro de atención integral a la infancia. Para que nos entendamos. No guardería. Es lo que la población guardería conoce como estancias infantiles. Luego, un programa de base familiar y comunitaria, que es el más grande de todos, unos 500.000 niños entran por ahí. Luego un programa especial para niños con necesidades especiales, niños con discapacidades, con síndrome de Down, con dificultades de aprendizaje, etc. Un programa especial. Ahí van 3 ya. Van 3. Un cuarto programa que es de fortalecimiento y ampliación del preprimario para los niños ya de 5 años de edad, que va a llevar hasta más del 90% de cobertura. Van 4. Y un quinto, que es bien interesante porque es un programa que se va a dirigir a elevar la capacidad de quienes actualmente cuidan los niños. Exacto. ¿Quién cuida a los niños en la casa? ¿Es la abuela? ¿Es la hermana mayor? ¿Es la señora la trabajadora empleada doméstica? ¿Es un vecino? A esas personas que cuidan niños, ese último componente va dirigido a detectarlo, a identificarlo y a hacer alianza con la familia de manera de ir progresivamente elevando su nivel de capacidad y de comprensión. Y el horizonte sería llegar a certificarlas, pero no como castigo, sino al contrario, certificarlas como premio a su labor, como reconocimiento. Pero hay un componente adicional que es de reforma institucional, de reestructuración institucional. Pues la idea es que esto tiene que conformar un sistema, de manera que los niños puedan transitar de una modalidad a otra según sus necesidades. Si un niño tiene necesidades especiales, debe ser atendido en el programa de necesidades especiales, pero él no debe dejar de recibir los beneficios de todo el resto de los otros programas. Si una persona o una familia está involucrada en el programa familiar y comunitario, que por cierto este componente se va a hacer en asociación con organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales mediante alianzas y contratos y acuerdos para transferir recursos a las comunidades de manera que las propias comunidades y las familias gestionen estos centros comunitarios y familiares. Pero la idea es que se conforme un sistema. Así se llaman, centros comunitarios familiares. Todos se llaman centros de atención integral para la primera infancia. Sí, bueno, hay un programa, Plan Nacional de Protección y Atención Integral de la Primera Infancia. Entonces, es el nombre global, que tiene 5 componentes. Entonces. Correcto. Las estancias, que son el centro tradicional, digamos, conocido. ¿Cuál es la diferencia en lo nuevo? Bueno, primero el número, un número mucho mayor. Hasta ahora hay alrededor de 100 acumulados en el país. Se espera construir 213 nuevas por lo menos. ¿Es posible? 213 estancias nuevas. Sí. ¿Y hay cuántas hay? 114, en las imágenes, creo que por hay. cierto, en las imágenes estoy viendo que se está presentando los diseños. Son diseños además dignos, no son barracas, son diseños que muestran un compromiso con la dignidad de las familias y de los niños que van a participar allí. Son además de atención integral. ¿Cuál es la diferencia con lo tradicional? Que están articulados en el sistema. O sea, ellos son la cabeza técnica que apoya los centros familiares y comunitarios, son la cabeza técnica que apoya todos los demás componentes. Pero un sistema tiene que tener en centro un cerebro que lleve la rectoría. Entonces, la rectoría se mantiene, de acuerdo al marco legal vigente, en el Consejo del CONANI. Pero al CONANI, que por un decreto en el 2006 se le asignó además responsabilidades de prestación de servicios, se hace una separación de funciones. Va a hacer, hay 6 meses para hacerla, una separación de funciones para que el CONANI pueda concentrarse en lo que son las funciones de rectoría, un sistema que va a ser bastante más complejo, bastante más desarrollado. Y se va a crear un instituto que gestione todo lo que es prestación, o sea, las redes de estancia y las redes familiares y comunitarias, además de todo el proceso de formación de personal, que es un proceso muy intenso, se requiere mucho personal. Ahí se va a generar un nuevo mercado de trabajo,
Bueno, entonces, ¿cuándo comienzan esos centros, a crearse esos 213 nuevos centros? Interesante, porque ya tenemos, la idea es que este año comiencen, ojalá se terminen por lo menos 100 de esas 213 nuevas estancias. La construcción de las estancias, porque sí, es un proceso complejo. Sí, es posible que arranquen su funcionamiento algunos. Ya se establece cuánto costará, tienen un diseño, cuánto aproximadamente el costo de cada uno físico de la instancia. Sin incluir los terrenos, porque eso varía de un lugar a otro. Ya tenemos ubicado, de esas 100 tenemos más de 60 terrenos ubicados. La mayoría han sido seleccionados en conjunto con las comunidades dentro de esas. Porque es bueno decir que van dirigidos a las comunidades más pobres del país. Claro. Aunque se va a abrir un programa, nosotros decimos 213, porque es la meta pública, pero voy a darles una primicia aquí a ustedes. En carpeta, inspectores, como se dice, en realidad hay otra carta que se está tratando de definir, que son alrededor de unas 20 o 30 estancias dirigidas a sectores de clase media, del mismo nivel, con el mismo modelo, con las mismas características. ¿Cuánto cuesta? Quitando el costo potencial de los terrenos, que puede variar si son terrenos del Estado, si son privados, si son aportados por la comunidad, etcétera, etcétera. La construcción, y equipamiento va a variar entre 25 a 30 millones por unidad. Por unidad. Incluyendo el equipamiento. Yeah. ¿Y qué capacidad tendrán de cada uno de esos? Tenemos dos modelos, dos diseños. Yo creo que las imágenes tal vez, con televisión el tiempo es corto, tal vez no fue suficiente mostrar un diseño que es de una sola planta, que es el que a nosotros más nos gusta. Pero que requiere alrededor de 2.000 metros cuadrados de terreno. Y un diseño para donde no sea posible, que se puede hacer en 1.000 metros cuadrados, que tiene 2 pisos. 2 plantas. 2 plantas. Pero el costo es más o menos lo mismo, aunque un poco más caro la de 2 plantas, por razones que los ingenieros conocen perfectamente. La capacidad es alrededor de 225 a 250 niños en cada una de esas estancias. Pero el programa familiar y comunitario no tiene límites, porque depende de la capacidad organizativa que cada comunidad tenga. Se pone como eje el centro comunitario, pero alrededor funcionan las llamadas redes familiares, que son redes articuladas con el centro, manejadas por una ONG o por una iglesia o por una junta de vecinos, por una organización de la comunidad, que además se responsabiliza de desarrollar redes familiares. Una cosa muy linda que se va a desarrollar, que es parte del modelo de atención, es lo que, no sé cómo llamarle ahora. Mira el modelo. Ahí está un diseño. Es interesante porque eso que se está viendo ahí es el comedor en el diseño. El comedor está concebido no solo ¿Y eso que se ve ahora? Ese es un modelo. Un modelo. Ese es uno de los modelos. Ese creo que es el de 2 plantas. No, ese es el de una planta. De una planta. ¿Y ese para cuántas personas tiene? ¿Cuántos niños? Alrededor entre 225 y 235. Ese es el de 2 plantas. Sí. Mira, decía el comedor está diseñado de tal manera que sirva además como sitio de reuniones comunitarias, porque la idea es que la comunidad asuma que esa estancia es suya, no es del gobierno, es de la comunidad, y ahí se pueda desarrollar toda una dinámica de articulación entre la comunidad, que está en los centros comunitarios y sus redes, y las estancias donde está el personal técnico de mayor nivel de capacitación. Bueno, una cosa también interesante que vale la pena es, mira, uno de los problemas de las familias con mayor exclusión social, ustedes saben que la mortalidad materna y la mortalidad infantil es un problema en nuestro país. Un grave retraso social. Es una vergüenza. Sí, una vergüenza nacional. Yo que vengo del campo de salud, más de una vez me ha tocado a nivel internacional presentar las cifras nuestras de crecimiento económico y del PIB, etcétera, y después presentar las cifras de mortalidad materna y mortalidad infantil, y la gente se le queda viendo a uno. Eso es imposible, que un país que crece la economía de esa manera tenga esa mortalidad materna y esa mortalidad infantil. Bueno, este programa, aunque no es el eje de la lucha contra la mortalidad materna e infantil, el Ministerio de Salud tiene un plan especial para eso, incluye
en alianza con el Ministerio de Salud, un programa que va a ser precioso, que es un programa de acompañamiento, como de madrinas voluntarias, un voluntariado de las comunidades, de personas que acompañan voluntariamente y, por supuesto, seleccionadas por la propia madre embarazada, acompañan a la embarazada durante su embarazo para asesorarla, apoyarla y velar porque reciba las atenciones adecuadas hasta el momento del parto. Y luego acompañan al niño durante su crecimiento, por lo menos hasta que cumpla 1 año. Estas personas van recibiendo progresivamente cada mes una capacitación que les actualiza sobre cuáles son los signos de alarma en cada uno de estos momentos de evolución del embarazo y luego en cada mes de evolución del niño. A ustedes les sonará fantasioso, pero ya en el país hubo experiencias de este tipo. Lo que ocurre es que se descartaron, pero hubo experiencias preciosas de este tipo de voluntariado. Se llamaban madrinas de salud en esa experiencia que se desarrolló hace unos 15 años o más, 20 años. Y el resultado fue extraordinariamente bueno, no solo en cuanto a reducir... Eso no fue cuando se crearon los centros, ¿cómo se llamaban? Subcentros de salud rurales. Poco después. En esa época había los promotores, sí, se desarrolló toda una red de promotores. Pero eso fue un poco después, fue a finales... Eso empezó en el gobierno de Guzmán. Sí, esta experiencia de madrinas y padrinos de salud fue un poco a finales del primer gobierno de Leonel y a comienzos del gobierno de Hipólito. Fue en ese periodo. Pero por razones de distinta índole no continuó. Hemos recuperado esto y hemos valorado experiencias de otros países relativamente parecidas y lo hemos reestructurado y pensamos que además en aquella oportunidad fueron proyectos chiquitos, proyectos pilotos, ahora lo queremos ampliar a 400.000, 500.000. Bueno, cuando ustedes internan 300 niños, digo internan, no son semi-internos, ¿verdad? O sea, empiezan no por la mañana. En la estancia están todo el día y todos los días. Por eso, en los centros semi-interno diríamos. Es de día solamente. Y en los centros comunitarios, 2 días a la semana, solo durante el día. Esos niños, en esos mismos lugares que van a ser convertidos también en aulas para la educación preescolar, o sea, en el mismo lugar le van a dar la educación preescolar. No. La escolarización, o sea, el entrar en aulas, solo está previsto para los niños de 5 años de edad. Los niños de 0 a 4, el programa no es escolarizar. Bueno, educación preescolar. Sí, sería educación inicial, bueno, pero no preescolar. Inicial, como llámala inicial, pero digo, en los mismos centros ahí. O deberían para otro lado. De 0 a 4. Espera. Es que la educación de 0 a 4 años es desarrollar las potencialidades que el niño trae genéticamente. Eso implica educación en el sentido de desarrollar habilidades y destreza. Implica estimulación psicomotora temprana, salud, garantizar que ese niño tenga sus vacunas, protección contra infecciones, etcétera. Implica derechos, porque está el tema del registro de nacimiento de estos niños, que es otra vergüenza que tenemos en el país. Y está el tema del amor, del afecto. Mira, el cuidado y crecimiento de los niños menores de 5 años, o sea, de 0 a 4, nadie lo puede hacer mejor que la familia. Bueno, es una responsabilidad de la familia. Pero cuando decimos que vamos a ampliar la cobertura de la educación inicial... La preprimaria. Es también en esos mismos centros. La pregunta es, ¿van a servir a ese objetivo también? No. ¿O van a llevarlo a otra parte? Ahora voy a la educación básica. Todas las escuelas que se están construyendo y las ampliaciones, ustedes saben que se están construyendo más de 10.000 aulas nuevas solo este año, y que en total se va a llegar alrededor de 30.000 aulas nuevas, que está previsto construir. Todas las nuevas escuelas y todas las ampliaciones que se están haciendo para hacer la tanda extendida, que saben que es otra finalidad, incluyen aulas de preprimaria, que no existían, todas se están incluyendo aulas. Entonces, los niños cuando llegan a los 5 años de edad van a la escuela, no van a los centros de cuidado de atención integral. Sí, claro. Hasta los 4 años están en el programa de atención integral de la primera infancia, en las estancias o en el programa comunitario. O si tienen necesidades especiales, además de eso, a la red de centros
de Sí, atención. pero al fin, otra vez la pregunta es, ¿esos centros van a cumplir la función De 0 a 4 años. de 0 a 4 años? Sí. No hay que mandarlo por otro lado. No. Ahí No solo mismo los van a centros. recibir Fíjate que la no solo- educación inicial en esos centros. Hasta los 4 años. Hasta los Hasta los 4 años. Pero no solo en los centros, en los centros. Aparte de En las eso, redes están en la familiares. otra... Exacto. En ese sistema, los niños van a recibir atención de 0 a 4 años. Pedro. Y alrededor de 500 y pico mil niños. Puede llegar a 600.000. Lo que representa más del 50% de la población que tenemos en el país en esa edad, de 0 a 4 años. Cuando en este momento no llegamos, mira qué ridículo, sumando todo lo que tenemos para atender a los niños de 0 a 4 años, digo privado y público, y de atención privada y pública, no llegamos a 20.000 niños en el país. Y Lo que tenemos hay 1 millón de niños. en la educación inicial. La atención integral. La de intención los integral, niños, en la de 0 a 4 años. estancia o en De 0 a 4 guardería, años. como tú quieras llamar. En un país donde tenemos 1 millón de niños de esa edad. O sea, es ridículo. ¿Y no llegamos a cuánto? No llegamos a 20.000. 20.000. A 20.000. No llegamos a 20.000. Bueno, eso es uno de los programas de combate a la pobreza realmente. Sí. Pero tienen los recursos para Sí, porque afortunadamente ustedes, tú, Rafael, yo, toda la sociedad, conquistamos, y con la anuencia del presidente, que el país asignara el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y la educación inicial es un componente básico, determinante del desarrollo del sistema educativo. El niño que pasa eso de 1 a 4 años en esos centros es otra persona. O sea que no se está botando el dinero entonces. Bueno, por lo menos esperamos que no. Porque hay gente que decía que al final 4% del Era Producto votar, Bruto ¿no? Interno a la educación era botar el dinero. No, y hay gente que no lo comprendía. ¿Eh? Y va a haber personas que no comprendan que parte importante de esa inversión es invertirla en los menores de 5 años. Tenemos que explicarlo bien. Mira, la evidencia científica es abrumadora y Rafael, que es un educador reconocido, lo sabe perfectamente. Mira, cuando nacemos, nosotros tenemos billones de neuronas. Al llegar a los 5 años, si no tuvimos un adecuado cuidado y desarrollo, no tenemos ni la mitad. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Luis Castellanos, director de programas especiales de la Presidencia de la República, quien salió de las organizaciones sociales, se incorporó al equipo de trabajo de Danilo Medina en la campaña electoral. Sigo, no he salido. No he salido. Sigue todavía. Pues entonces tú eres un infiltrado de verdad. Te van a denunciar como infiltrado de los peligrosos que están por ahí, que además han sido consultores internacionales. Peligrosos En algún no soy. momento debió haber tocado ser consultor de algún organismo de eso internacional. Pedro Luis Castellano llegó al país hace ya como 20 años. Más de 20 años. Como 30 años. 30 años. Aquí este programa hace 20 y pico de años llegó. Sí. Como entonces era representante aquí en el país de la Organización Panamericana de la Salud. Sí, señor. Muchas gracias por haberte quedado aquí y por lo que estás haciendo y hay que darle apoyo a ese programa, ese plan integral, Plan Nacional de Protección y Atención Integral de la Primera Infancia. Así es. Gracias.